Hola, muy buenos días, estimado licenciado Christopher Muñoz. Mi nombre es Yesenia Banchón y juntos con mi compañera somos el grupo número letra H, el cual está conformada por Brigitte Pereira, Fernanda Zúñiga, y vamos a hablar acerca del tema de lo que es los derechos laborales. Y vamos a analizar también un caso. Siguiente. Tenemos que hablar primeramente de qué es el derecho laboral. El derecho laboral, o también conocido como derecho del trabajo, quiere decir que es acerca de las normas jurídicas que conllevan entre los empleadores y los trabajadores. Este derecho lo que va a garantizar es que cada uno de los trabajadores estén protegidos mediante sus obligaciones, trabajo digno, y que este contrato obviamente beneficie a ambas partes. A continuación, voy a analizar sobre el caso del cual nosotros vamos a hablar. El caso se trata de Juana. Juana es una empleada doméstica, el cual dentro de esa casa ella vive, o sea, ella trabaja puertas adentro, del cual nosotros podemos darnos cuenta mediante el video que el hijo de la dueña de la casa eh, lamentablemente abusa sexualmente de Juana. Entonces, lo que sucede en ese momento es que él le indica que no tiene que decir nada, porque en el momento que ella lo diga, pues la mamá sencillamente no le iba a creer. Ella accede a esta situación en el cual obviamente ella se queda callada, pero esta persona continúa, en este caso quiere seguir con los abusos sexuales a la empleada doméstica Juana. Entonces sucede que ese señor nuevamente quiere abusar y ella hace escándalo, se produce una riña y en ese momento la mamá se da cuenta. Ella lo encuentra el hijo dentro de la habitación de la empleada, el cual él miente indicando que ella era la persona que lo estaba acosando. En ese momento, entonces la mamá arbitrariamente la echa de la casa y le indica que no va a ser sujeta a ninguna remuneración que tenía que cancelarle pendiente. Entonces, en ese momento Juana se queda desamparada, del cual no tiene a dónde vivir, porque lamentablemente vivía dentro de esa casa. Ella le pide ayuda a su hermana y su hermana le indica que la puede ayudar, pero por un cierto tiempo, pero que si en todo caso ella quedaba embarazada, lamentablemente ella tenía que abandonar el hogar. Eh, Fruto de esa violación, lamentablemente ella sí se queda embarazada, entonces la hermana la echa de la casa, como no tiene a dónde ir, ella sufre lo que es vivir en las calles. Como no tiene dónde comer, ni trabajo, ni dónde quedarse a vivir, ella comienza a robar los alimentos dentro de un lugar de alcohólicos anónimos. Ellos se dan cuenta sobre ella, que era la persona quien robaba, y ellos al ver en cuál está en su estado de gestación, lo que acceden es que la ayudan. De muy buen corazón, ellos la ayudan. Luego de esto en el video podemos darnos cuenta que ella realmente su situación luego cambia porque ella rehace su vida con una persona que conoció dentro de esta casa de los alcohólicos anónimos. Como nos podemos dar cuenta, todos los abusos que Juana prácticamente sufrió, todo fue producto por el hecho de no estar dentro del cumplimiento de lo que serían sus derechos laborales. Lamentablemente, nosotros tenemos que suponer que en este caso ella no tenía un contrato de trabajo y no habría unas leyes que la respalden a ella. Entonces, de esta manera, lo que voy a hacer es explicarle cuáles son las características y los principios en el cual se rige los derechos laborales para que nos demos cuenta que no se cumple ningún tipo de derechos en lo que corresponde a la empleada doméstica Juan. Siguiente. Como podemos darnos cuenta, las características importantes del derecho, según Rupert, nos indica que es normativo. Normativo significa que rige a través de normas jurídicas que lo amparan a un trabajador, a un grupo de trabajadores
ya sea en una empresa, pero en este caso, ella al ser una empleada doméstica, la señora de la casa tenía que haberla ayudado en que ese contrato se cumpla, pero lamentablemente nos damos cuenta que no es así. Otra característica es que es protector. Nosotros dentro de un lugar de trabajo siempre tenemos que vernos respaldados, respaldados mediante nuestra seguridad física integral, pero la señora obviamente nos podemos dar cuenta que sí le daba un techo donde ella vivir, pero lo que sucedió fue terrible, porque no es posible que dentro de un lugar de trabajo resulte que sucedan estas cosas, como es algo terrible, que es en este caso la violación que ella sufrió incluso por el mismo hijo de ella, es decir, el mismo hijo de donde estaba ella laborando. Otra característica de los derechos laborales es que es imperativo. Esto significa que nunca se puede eliminar, o sea, no pueden ser modificados. Este es un carácter imperativo que se tiene que cumplir obligatoriamente y no por la voluntad de una de las partes, como fue en el caso de esta señora. Es flexible. Suponemos que obviamente sí había una flexibilidad porque ella, como la empleadora, la señora, pues le daba un lugar donde ella vivía. Siguiente. Otra de las características de los principios laborales, tenemos que darnos cuenta que siempre tienen que regir la protección. Como les mencionaba, o sea, no es posible que sucedan estas cosas, los abusos y todo eso, o sea, siempre nos van a parar. Si ella hubiera estado fijada dentro de un contrato laboral, nada de estas cosas hubieran sucedido y ella se hubiera podido respaldado, haber podido denunciar. Son irrenunciables. Significa que si yo estoy dentro cumpliendo con mis derechos laborales, no puedo renunciar porque pierdo todas estas situaciones que lamentablemente Juana nunca las tuvo. Otro principio es el de buena fe. El principio de buena fe lo que quiere decir es que siempre las partes, el empleador como el empleado, tenemos que actuar de buena fe para un bien común, para que obviamente todas esas normas se cumplan. Siguiente, siguiente. De continuidad. La continuidad significa que cuando estamos respaldados dentro de un derecho laboral, nosotros siempre vamos a tener un empleo estable, porque eso es lo que nos garantiza, que no tengamos despidos arbitrarios, pero lamentablemente esta señora no cumple con este objetivo. Otro principio es el de rendimiento. El de rendimiento significa de que tenemos que ser eficientes y productivos. En este caso, dentro de esa casa, yo asumo que ella pues cumplía con todos sus deberes, con todas sus tareas. Por esa razón, ella incluso le brindaba las puertas de su hogar. El otro principio es de justicia social. La justicia social significa que tenemos que tener unas condiciones dignas, unas remuneraciones justas o igualdad de oportunidades. Lamentablemente este principio tampoco se cumple porque vemos en el video cómo ella arbitrariamente la despide sin derecho a que ella le pueda cancelar sus haberes. El otro principio es de razonabilidad. Las decisiones y acciones que tomemos van a dejar mucho que decir de nosotros. Ella como empleadora no podía actuar de una forma irracional. Ella tenía que darse cuenta cuál era la situación, actuar en este caso y ponerse un poco en los zapatos de Juana, porque ella le mencionó que el hijo la abusó sexualmente y aún así no le creyó y ella no actuó con este principio de razonabilidad, sencillamente sin usar la coherencia ni la lógica. Siguiente. Dentro de todos estos principios siempre nos vamos a regir en que no tenemos que discriminar. O sea, dentro de los derechos laborales esto es muy enfático. Por ejemplo, ¿cómo podemos discriminar a las personas? Por su género, por su diversidad y por la justicia e igualdad que siempre se debe regir. En este caso, no hay una discriminación mediante género, pero sí lo hay en el sentido de que no era tratado con un trato digno, porque al echarla sabiendo que no tenía dónde, y mucho más aún habiendo sucedido este incidente muy grave como es una violación, lamentablemente ella está perdiendo todos estos principios, la están discriminando. A continuación, mi compañera Fernanda Zúñiga les va a seguir hablando sobre el tema. Gracias.
Fernanda, prende el micrófono, por favor. Ya. Los principios constitucionales de los derechos del trabajo en el Ecuador, basados en el artículo 326 que dispone las garantías laborales que se cumplan con los derechos del trabajador, de la cual se aseguran una compensación justa y digna en cuanto a su sueldo y todos los beneficios de ley que son irrevocables e intocables dentro del derecho del trabajador, y entre otras resoluciones constitucionales que protejan la seguridad jurídica. Ya, entre estos acuerdos en el derecho del trabajo se amparan los siguientes principios: que el Estado impulsa el pleno empleo y la eliminación de subempleo o desempleo, en este caso las tercializadoras. A veces cuando se contrata una empleada doméstica, se recurre a agencias que prestan servicios de contratación de niñeras, empleadas domésticas, que incluso se violan ciertos derechos en cuanto a beneficios de ley, que por ejemplo son su sueldo o horarios libres, vacaciones. Lo otro, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, que no se puede, el trabajador no puede renunciar a sus derechos por más que el empleador le disponga y le diga no, solo esto y no. Incluso se puede llegar a instancias legales para poder definir y reclamar sus derechos que le corresponden. Sobre el alcance del orden que dispone lo legal, el reglamento y el contrato que se enfoca en lo laboral, sobre la clase trabajadora, al trabajo igualitario con la misma remuneración, no porque uno sea el mismo cargo de trabajo, pero porque unos tengan más edad o menos edad hay una diferencia. Todas las personas tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, propicio, en donde se asegure su salud, higiene, seguridad, integridad y bienestar. En el caso de Juana, no se cumplía este principio, por lo que estuvo en peligro su salud, higiene, seguridad, integridad de ella y su bienestar psicológico, emocional. Toda persona que haya recuperado después de un accidente laboral o enfermedad, a la cual tiene derecho a integrarse al trabajo y continuar con su relación laboral. También que se garantice el derecho y la libertad de organizarse las personas trabajadoras sin autorización previa. Se entiende a formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de afiliarse a su elección y de desafiliarse libremente. En el caso de Juana, ella no estaba afiliada a ningún gremio de trabajadoras, de empleadas domésticas, donde a ella le hubieran podido ayudar con cierta información en lo legal y de acuerdo también al caso, el delito sexual que se cometió, y se hubiera hecho justicia. Pero por falta de conocimiento y no saber la existencia de estos gremios, sindicatos, no pudo acceder a esa información, asesoría que en aquellos gremios, sindicatos, les ayudan con asesorías legales. El Estado también estimulará la creación y organizaciones para trabajadores, empleadores, de acuerdo a la ley, lo contempla. Promover el funcionamiento de la democracia, participación transparente, de alternabilidad en dirección. Todos los efectos de la relación laboral, instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. Se adoptará el diálogo social para solucionar el problema laboral y así llegar a acuerdos. Por ejemplo, en el caso de Juana, si ella hubiera tenido la asesoría, la información correcta, ella se hubiera acercado al ministerio, que en Ecuador, por ejemplo, es lo laboral, el laboral o de trabajo, ahí donde tienen abogados todos especializados en todo lo que es ley de trabajo y puedes ella asesorarse de acuerdo a eso, le llaman a su empleador y llegan a acuerdos mutuos o en común
para llegar a una solución del asunto y se garantice que se cumpla todos los beneficios de ley que se merecía Juana y no se quede como su caso impune. Ya, es válida la transacción en materia laboral siempre que no implique la renuncia de derechos y se celebra ante la autoridad administrativa o un juez competente. Los problemas colectivos laborales en una instancia estarán sometidos a tribunales y conciliación de arbitraje por medio de un juez que dictamine cuál es el veredicto del caso en solución. Se garantiza la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadores en excepciones que lo impone la ley. Se considera el derecho a las personas trabajadoras y a las organizaciones de sindicatos a la huelga y los representantes de los gremios gozarán de garantías que necesiten de acuerdo al caso. Los trabajadores tendrán derecho al paro como lo dispone. En este caso, Juana no tuvo el derecho a su reclamo ante la ley ni nada por la falta de conocimiento, al miedo, porque desgraciadamente ella era una clase nivel socioeconómico bajo y para sus empleadores, ella el miedo que le podían hacer algo, entonces ella prefirió huir y buscar otro camino y no hizo valer sus derechos en cuanto a otros delitos más que se cometieron, el haber quedado embarazada, no reclamó los derechos también de su bebé. Entonces esto contrajo una impunidad en todos los derechos laborales y entre otros más. Gracias. Como vemos, el caso de Juana es muy común entre la sociedad, pues se trata de que ella sufrió acoso laboral y sus derechos como trabajadora en realidad fueron violados abruptamente. Pues luego de que sucedió lo que sucedió con el caso de la violación, la patrona la cesó de sus servicios y la despidió sin cancelarle su semana. Entonces, en ese sentido, ella está incumpliendo con el artículo 3 del Código de Trabajo del Ecuador, pues ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos y ni remunerados que no sean impuestos por la ley. Quizás también no tuvo derecho a fondos de reserva, ni a utilidades, ni a vacaciones remuneradas. Se incumplieron bastantes derechos que ella tenía como trabajadora y como trabajadora doméstica también. Si bien es cierto, los derechos del trabajador son irrenunciables y eso está amparado en el artículo 4 también del Código de Trabajo. Entonces, todo eso implica y trae consecuencias, como lo fue en su caso, al perder su trabajo, ella perdió el apoyo, también no tuvo apoyo tampoco, no tuvo apoyo de su hermana, porque fue como que mal vista al ser una clase, como lo dijo mi compañera Fernanda, de nivel socioeconómico bajo. Lo, las personas que salen a trabajar lejos es como que tienen que progresar lejos. Ya si vuelven a su pueblo, son como que mal vistas o muchas de las veces los ven con rechazo porque dicen, oh, por allá no triunfó. Entonces no recibió el apoyo y al verse ella acorralada sufrió situación de calle. Todas esas son consecuencias que le dejó el haber sufrido acoso laboral y el no haber tenido ni gozado de los derechos que como ella trabajadora no tuvo. Es por ello que les voy a hablar sobre el contrato individual del trabajo, eh, que de acuerdo al artículo 8, el contrato individual del trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete a prestar sus servicios, tanto personales por una remuneración fijada según lo estipula la ley. Como les puedo decir, una persona trabaja
porque necesita, lo dicen así, pero uno trabaja por recibir un sueldo para poder solventar las necesidades que uno tiene como persona para poder, pues tener una vida digna y gozar de ello. Al parecer Juana, habría tenido un contrato verbal que no se cumplió totalmente, pues sufrió bastante ella en su trabajo. Ambas partes hayan dado su consentimiento para estar en ese trabajo, ¿no? Pero este tipo de acuerdos no siempre se cumplen, como lo es el caso de Juana, quien de manera abrupta fue separada de sus funciones y aunque se violó ese derecho, su acuerdo nunca se hizo nada para hacer justicia, porque ella también podía ir a denunciar sus derechos y todo eso, pero no lo hizo. Entonces, como lo dijo mis compañeras, es por el miedo quizás que ella tuvo. Hay veces también la falta de conocimientos que tiene una persona sobre los derechos, hace también que padezcamos o suframos cierto acoso dentro de un trabajo, independientemente si es trabajo doméstico o cualquier empresa, porque hay veces que aceptamos, lo digo así, aceptamos un sueldo bajo para tener trabajo, un sueldo bajo del menos de lo estipulado del salario básico unificado. Y como quien dice, es como te doy ese sueldo y acepta si quieres. Entonces, eso no es así. Es por ello que de acuerdo al artículo 8, el contrato individual, ya lo dije, ahora en el artículo 33 les voy a manifestar sobre la definición del trabajo. En la Constitución de la República está estipulado que el trabajo es un derecho que tenemos como personas y es un deber social también, pues es un derecho económico y base de la economía. Esto quiere decir que si ustedes no tienen trabajo o si no tenemos trabajo, no tenemos cómo sobrellevar la situación que estamos pasando, o sea, no podemos sobrevivir. Entonces, una persona que no trabaje, que se le niegue el acceso al trabajo, no tiene una base económica para solventarse. También hablaremos sobre la naturaleza jurídica. Esto quiere decir que el contrato y su naturaleza jurídica alude a ser un contrato de carácter consensual especial que nivela la relación tanto como entre el empleador y el trabajador. Esto según el marco de una prestación de servicios remunerados. Aparentemente, para Juana esos niveles no existieron. Lo decimos aparentemente porque en el caso lo podemos ver transversalmente. No estamos profundizando, como quien dice, no tenemos las bases, pero lo decimos aparentemente por ese mismo caso, pues para ella no existió ningún tipo de protección por parte de su jefa, además de negársele el beneficio de la duda. La jefa no, lo único que hizo fue despedirla y ya. Ahí, además de ponerle sobrenombres despectivos sin antes escuchar su versión. Más bien solo hicieron valer sus propios intereses y los intereses del trabajador que les valgan, porque no les hizo valer. Hablaremos también sobre las características del contrato laboral, que tenemos 5 características del contrato laboral. Como les puedo decir, las características es el consensual, pues es tener el consentimiento de ambas partes para llevarse a cabo. El oneroso, que es la transmisión de un salario a cambio de trabajo. El tracto sucesivo, que se desarrolla según sea el acuerdo, ya sea a diario, por horas, por semanas, según sea un horario específico, ¿no? El personal que no es susceptible a reemplazos, ya que si lo hubiese se generaría otro tipo de relación. Es como decir, usted es dueño de su trabajo, usted es quien debe cumplir. No puedo mandar a mi hermano, a mi cuñada, a que me reemplace, porque si fuese así, ya no, ni ella contaría con el seguro ni nada. Esas son las características. Además, también es subordinado, pues el empleado trabajará bajo las órdenes de un empleador y cumplirá con las funciones establecidas. Lógicamente que se le deben cumplir con los de lo que manda la ley, ¿no?
tenemos los deberes y los derechos del contrato laboral de las personas, ¿no? Trabajar responsablemente y contribuir a la mejora de la productividad es uno de los deberes que tiene el trabajador. Y asimismo tiene derechos constitucionales que son irrenunciables, como lo son el derecho al salario justo, los descansos remunerados, la remuneración por hora, la remuneración por horas extras, que estas vienen a ser una división de las horas extras suplementarias y las extraordinarias. También el derecho a las prestaciones sociales, a una afiliación social y por ende gozar de los servicios que ofrece el Seguro Social, a las utilidades y la indemnización por despido intempestivo, cosa que no se le cumplió a Juana, porque fue despedida sin brindarle por lo menos el pago de su semana, las liquidaciones, nada, ¿no? Entonces, al parecer, ella no tuvo acceso a ninguno de estos y mucho menos a recibir una indemnización. Todos los antes mencionados son los deberes que tiene que cumplir el empleador con su empleado, ya quien es quien debe cumplir con lo que por ley les corresponde. Eso era lo que les comentaba, que Juana, al no tener conocimiento sobre los derechos que tienen los trabajadores, se dejó manipular fácilmente, mientras que si hubiese acudido a un ministerio de trabajo, donde hubieran atendido su requerimiento, quizás sus derechos no hubiesen sido vulnerados de tal manera que ella tuvo que padecer millón de cosas. Entonces, por eso es lo que hay que, como quien dice, tratar de profundizar en estos temas y viralizar esta información que es valiosa, que muchas de las personas que quizás no tienen recursos no saben de ello. Es lo que yo comentaba, que cuando muchas de las veces se tiene acceso, personas que tienen el Seguro Social tienen acceso al fondo de reserva, pero sufren accidentes laborales y ese fondo de reserva queda ahí, ni lo reclaman, no saben que si fallece la persona puede ir un familiar a cobrar ese fondo de reserva, ya que fue un derecho que se le estipuló al trabajador y por ende lo tiene. A pesar de él pueden sus familiares ir a cobrar. Entonces, estamos finalizando un caso muy importante que se da en muchas de las situaciones en la sociedad y por ende vamos a concluir esta investigación, este caso, ya que el caso de Juana es un ejemplo de la importancia de conocer y defender los derechos, como ya les decía, los derechos laborales, pues los trabajadores deben estar informados sobre ellos y tener acceso a la justicia para protegerse ya sea de abusos, de pagos bajos, de garantizar una relación laboral justa y equitativa, de poder tener vacaciones remuneradas, de poder estar asegurados para tener acceso quizás a una atención, a recibir liquidaciones, utilidades, que muchas de las veces no se tiene. Entonces, eso con todo se concluye esta investigación, este trabajo, y no sé si mis compañeras tengan algo más que aportar en cuanto a lo que ya se dijo, pueden aportar nomás. Bueno, sí. En el caso de las empleadas domésticas, lo común son los acuerdos, o sea, su contrato es tipo acuerdo verbal entre las dos partes, pero en sí es más a favor el contrato, el acuerdo verbal del empleador. Ya, el empleador que en mayoría de veces no los aseguran por el medio del seguro social, no les dan sus décimos, a lo mucho les dan cuando llega diciembre, por ejemplo, un bono, una tarjeta de bono, una canasta navideña, y para el empleador eso es suficiente. No respetan los días libres, aunque hayan quedado un acuerdo, no los respetan. O les dan que cada 15 días, una vez al mes.
y se justifican incluso también porque son puertas adentro, donde sí, las empleadas que trabajan puertas adentro son las más eh, vulnerables en estos trabajos, por lo que abusan en sus horarios. No solo trabajan 8 horas, trabajan más de 12 horas. Y a la hora que el empleador quiere y le necesite en alguna actividad dentro de la casa, inclusive fuera, o a veces tengan que irse de viaje, entonces trabajan más de las horas que debería ser. Entonces sí hay un abuso en su labor. También, por ejemplo, para despedirlas cuando ya se siente el empleador, digamos que no satisfecho por su trabajo, o inclusive a veces que ya se dan cuenta que la trabajadora está reclamando que la aseguren alguno de sus derechos, porque poco a poco se va enterando o le van a alguien asesorando y ella no goza de esos derechos, entonces ella empieza a pedir que la aseguren. Entonces el empleador no le conviene porque entonces ¿qué hace? Mejor despedirla, pero a veces se van por la manera más fea, digamos así, de despedirlas con el cuento de que les han robado alguna cosa para causar temor en ellas, ya que ellas no cuentan mucho conocimiento, abusan de su ingenuidad, porque la mayoría de empleadas domésticas son personas que vienen de lugares rurales, que incluso muchas de ellas han llegado hasta completar la primaria, otros ni la primaria, entonces no tienen tanto conocimiento de ley ni nada. Entonces causa ese temor, entonces ellas tienen que huir con lo que pasó en el caso de Juana. Y entonces hay mucho abuso en algunos casos, muy pocos los casos que sí las remuneran como corresponde, con todo el seguro social, sus días de vacaciones, sus días libres, pero son muy pocos los casos. Eso. Claro, un tema muy importante en el cual hemos podido observar y conocer un poco más sobre lo que es las definiciones del derecho laboral, el contrato laboral, los principios y que podemos aplicar quizás en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, es todo en cuanto podemos abordar sobre este tema, muy importante también. Vamos a finalizar. ¿Qué les parece? Gracias. Las bibliografías y gracias. 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 No puedo cerrar. ¿Dónde se graba?